nadie nos engañe que Mateo capítulo 24 nos lanza un gran reto, que la pregunta es, ¿estamos enteramente preparados para la venida de Jesús? Bueno, es una pregunta que tenemos que contestar. ¿Estamos enteramente preparados para la venida del Señor? Y estamos conversando con respecto a que en Mateo 24 la verdad central se enfoca en la necesidad de estar preparados para la parusía. También la venida del Señor es segura. Algunos no están creyendo en esta segunda venida. Hay grupos, les dije, fuertes que piensan que no es cierto, ¿verdad? Por lo tanto, hay que estar vigilantes, constantes. Es el consejo para todos los sabios y prudentes, constantes en oración, constantes en el congregarme, constantes en el crecimiento espiritual, constantes en ser congruentes con el mensaje del evangelio. Y entrábamos aquí a capítulo 23 de Mateo en los versos 37 y 38. Y Mateo 23, 37 al 38, vean lo que Jesús expresa. Y Jesús expresa lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y note esta nota de lamento del Señor. ¿Cuántas veces dice? ¿Cuántas veces? Es que es interesante la forma en que Jesús empieza a decir eso. ¿Cuántas veces quise juntarte? Les dice, ¿verdad? Está hablándole al pueblo de Israel. Le está diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Note, hermano, no quisiste, no quisieron. Ustedes vieron el articulito que envié previo el día de ayer, creo, o espero yo ustedes lo hayan leído, porque también ahí podemos tener muy buena información para la formación del principio que queremos nosotros o que quiero compartir también esta noche. Porque vea lo que Jesús sigue diciendo. Es que Jesús les dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hay una advertencia del Señor. Jesús llega a este momento, en el lamento de Jesús sobre Jerusalén, y les dice, yo quise, como el águila que extiende sus alas, como la gallina que extiende las alas para que los polluelos se metan debajo. Yo quise tenerles a ustedes ahí en gran aprecio. Yo quise tenerles a ustedes en gran cuidado, pero ustedes no quisieron, hermano. Entonces, hay algo interesante porque el verso 38 nos deja ver algo que es muy importante y dice, vean, ustedes no quisieron, por lo tanto, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y vean lo que dice el verso 39, porque os digo que desde ahora, y esto es parte de todo esto lo que Jesús viene hablando, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Note esta frase, hermano. Esta frase, no me van a ver más hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el contexto de Mateo 24, ¿verdad? El capítulo 23, en donde Jesús hace algunas advertencias. Número 1, les dice, ustedes no quisieron que yo los recogiera como la gallina, porque yo estoy dispuesto por ustedes a darlo todo. Ustedes no quisieron. Por lo tanto, es una consecuencia, no es un castigo, es una consecuencia. No, aquí no hay un juicio, es una consecuencia. La consecuencia de no aceptar, la consecuencia de no vivir en obediencia a Dios, la consecuencia de no vivir alineado a la santa y perfecta voluntad de Dios. Hay consecuencias, hay una consecuencia. Y la consecuencia aquí es, bueno, como ustedes no quisieron, es dejada desierta. Y hay una advertencia para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que es lo que a nosotros después, en todo el contexto de Mateo 4, en la interpretación del libro del Apocalipsis, en la interpretación de lo que es el arrebatamiento y en la interpretación de lo que es el milenio y la interpretación de todo lo que es Daniel, todo esto tiene que ver exactamente, hermanos, con eso. La casa es dejada. ¿Recuerdan que hablamos hace unas semanas de Oseas capítulo 6, verso 1 y 2? Bueno, tiene que ver con eso. De la restauración de Israel es una realidad que tiene que darse, hermanos. Y se va a dar porque Israel es el pueblo escogido de Dios desde el principio, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que quedar claros, que inclusive nosotros como iglesia gentil fue injertada en esa rama que es la rama genuina. Sin embargo, hay un trato particular y personal al pueblo de Israel y empieza sobre esto, la consecuencia. Ustedes no quisieron,
entonces yo vengo ante ustedes para decir, esta casa es dejada desierta. Y entonces vea lo que les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis. Note esto, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este es parte de nuestro contexto. Es decir, hermanos, la destrucción de Jerusalén y su templo fue un golpe terrible para los judíos. Y de hecho, al narrar los de este evento, el historiador Josefo, que es uno de los grandes historiadores, ¿verdad? Él comenta y él comenta y nos dice y narra y dice, bueno, lo que pasó con esto es que esto fue trágico, que, ¿verdad? No se pudo evitar el contener los lamentos por las miserias y las calamidades dolorosas, las cuales el pueblo fue sometido, hermano. Las guerras de los judíos y todo lo que pasó, hermano. Toda esa advertencia, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos ver todo este contexto. ¿Por qué? Hermano, fueron cientos de miles de personas que murieron. La sangre literalmente corría como río, como un caño de sangre en Jerusalén. Inclusive fue una hambruna tan trágica y terrible que aún dice y cuenta Josefo que las madres comían a sus hijos. Y esto es muy fuerte y pareciera como de película, de terror, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque sí es una película terrorífica, pero al final no es una realidad que pasó este pueblo. Entonces, vamos a ver con esto, que las señales de la consumación, lo que se está diciendo es que de verdad, al final, Dios está cumpliendo, ha cumplido y nos viene con una advertencia, nadie los engañe, veamos los eventos, veamos la señal de la consumación del siglo, hermanos, y veamos lo que pasó y está pasando y seguirá pasando y ha pasado con respecto, digamos, a todo lo que nos cuenta aquí las escrituras. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta nosotros en este espacio, en este momento, es que vamos a ver algunas etapas, por lo menos 3 etapas, hermanos, 3 etapas que tenemos que ver hoy. Una de estas son la primera etapa, ¿verdad? Y en mi opinión, en los versículos 4 al 8, describe la primera etapa de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y vamos ahí, vamos, capítulo 24 de Mateo. Abramos ahí Mateo, capítulo 24. Vamos a ver esos versos del 4 al 8, ¿verdad? Que son muy interesantes, que son muy importantes. Vemos en esos versículos, hermanos, algunas cosas tales como en estas etapas que vamos a ver, y la primera etapa habla sobre versículo 4 al 8. Note, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os veis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora, esto es lo que realmente se narraba y se narra en las 70 semanas de Daniel. Usted tiene un cuadrito ahí, hermano, y yo no voy a decir mucho sobre esto. Hemos estudiado en algún momento las 70 semanas de Daniel y hemos visto la línea, y quiero que lo veamos como esa línea del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que Daniel habla y por qué nosotros necesitamos a veces incorporar a Daniel, aunque Daniel específicamente, creo que en el capítulo 9 no es un tema, ¿verdad? Los judíos no lo tomaron como profecía específicamente del regreso del Mesías. Sin embargo, en las semanas de Daniel hay una línea que es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque hay un decreto para restaurar. Este decreto inclusive se dio por Artajerjes en Nehemías capítulo 2, verso del 1 al 8. ¿Verdad? Que fue en el 444, en donde ese decreto era de restaurar. ¿Qué iban a restaurar? Recuerda, cuando Nehemías llegó ante el rey y le dijo, rey, es que no, el rey le pregunta, ¿por qué está triste Nehemías? Bueno, es porque mi pueblo está sufriendo, las murallas han caído, los muros están destruidos, las puertas están destruidas. Y el rey, en misericordia, tocado por Dios,
permite que vaya a una restauración. Este espacio se conoce como esas 69 semanas, ¿verdad? Hasta que llegue el Mesías príncipe, y que esto se da en el 33, en el año 30, en el siglo 33, ¿verdad? De la entrada triunfal, ¿verdad? En la entrada triunfal, recuerdan ese domingo de Ramos, es cuando el Mesías príncipe entra, ¿verdad? Sin embargo, la profecía de Isaías hablaba de que el Mesías sería cortado, que el Mesías sería muerto, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento se va dando. A partir de ese momento, y ahí usted lo ve en pantalla, está la edad de la iglesia, y es el tiempo donde hemos estado. Estudiamos la semana pasada algunas cosas y dijimos con respecto a la Odisea y con respecto a Filadelfia, que es el tiempo de la iglesia, es la edad de la iglesia, y estamos en ese momento en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Recuerda cómo Apocalipsis está distribuido. Estamos por ahí orientados, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2 y 3, después capítulo 4 en adelante, que es la otra división. Entonces viene la edad de la iglesia, en donde entonces empieza el tema de Apocalipsis, donde el príncipe ha de venir, el Mesías tiene que volver. Se habla de la última semana, la última famosa semana de Daniel, que, ¿verdad?, está compuesta por 3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? ¿Verdad? Una media de otra media, es lo que dice Daniel. Pero no quiero entrar a Daniel porque hoy tenemos que hacer un recorrido en estas etapas. Recuerden, entonces, la primera etapa, en mi opinión, está en los versículos 4 y 8, que describe esta realidad. Esto pasó, esto se dio, la destrucción, el Mesías viniendo, el Mesías siendo crucificado, el príncipe entonces que ha de venir, y estamos entonces entendidos o entendiendo desde aquí que hay esa semana de 3 años y medio y 3 años y medio, en donde en medio del príncipe que ha de venir está el arrebatamiento, ¿verdad? Y que después vendrá todo un trato y un trabajo de Dios con Israel por causa de lo que fue la consecuencia. No me quisieron, no me recibieron, la casa queda vacía y ustedes no me verán más hasta que verdaderamente dice, desde ahora, bendito, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la primera etapa que aparece en Mateo 24, 4 al 8, ¿verdad? Entonces, creo que es clara. Y si no es clara, usted me pregunta, porque si es necesario ser muy claro en esto. Lo que Jesús viene hablando en este discurso, en el sermón de capítulo 24 es, esto se está dando. Hoy voy a hacer una comparación también, una concordancia entre Mateo y Apocalipsis 6, para que usted y yo veamos algunas cosas, y voy a tocar un poco sobre esto. Entonces, vamos a ver, veamos esta otra parte, en la parte de la etapa, esta etapa, la etapa del principio de los dolores, que es donde nosotros vemos, y aquí es donde yo quiero que vayamos a la concordancia, o lo que yo quiero como ir emparejando, hacer un paralelo. ¿Por qué, hermanos, es tan importante? Bueno, porque yo les dije que en las 70 semanas de Daniel dice claramente, ¿verdad? Y todo esto será principio de dolores, en el versículo 8, vea el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, el principio de los dolores, ¿verdad? Y los dolores, hermanos, no se refieren a cualquier tiempo en general, sino especialmente al de la tribulación. Dolores de una mujer encinta, en 1 Tesalonicenses 5:3, ¿verdad? Y también en Jeremías habla de esto. Entonces, el comienzo de los dolores son los 3 primeros años y medio de las 70 semanas de años que habla en la profecía en Daniel, ¿verdad? En capítulo 9 y también Daniel capítulo 12, ¿verdad? Creo que nosotros vamos a estudiar un poquito de eso en otro momento, en otro contexto, pero en para decirles, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque el comienzo de los dolores son ese espacio. Así como en los dolores de parto hay contracciones introducidas y aquellas que provocan esa parte que las mujeres viven, ¿verdad? Y las hermanas que nos acompañan y son madres, entenderán de esos dolores de parto. Así también los últimos 7 años de esta profecía, en lo que Daniel habla, está dividido en 2 partes, 3 años y medio, de 3 años y medio cada una. ¿Ok? Entonces, esto es claro. Lo que es claro es que sí hay una advertencia profética con respecto a lo que Jesús está diciendo en Mateo 24. Y más sorprendente que el Señor hoy nos quiere enseñar, para que nadie nos engañe,
¿Cómo está relacionado? Existe una concordancia casi total entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, en donde el Señor abre los sellos. Y hoy vamos a ver un poquito de eso para ver la concordancia de Mateo 24 versus Apocalipsis capítulo 6. Amén. Entonces, vamos a seguir prestando esta atención. Cuando hablamos de los famosos sellos que se abren y en el Apocalipsis capítulo 6, si usted tenga por ahí, tiene que tener esas dos libros abiertos, ¿verdad? Que es Apocalipsis capítulo 6 y Mateo capítulo 24. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a hacer es ir viendo algunas que no son coincidencias, sino que es la realización, la realidad, cómo el Espíritu Santo une, cómo el Espíritu Santo toca, cómo el Espíritu Santo trasciende, hermano. Y es vital, importante para usted y para mí. ¿Por qué? Porque nosotros sí podríamos caer en engaño. Les conté anteriormente, les dije antes, hermanos, el cuidado que tenemos que tener. Y es doloroso. Hoy conversaba con una persona que con mucho dolor me decía de dos hermanos, dos hermanos, una hermana, que lamentablemente han caído viven ahora en Estados Unidos, pero cayeron en esa falacia, en un engaño, hermanos, y se han metido ahí con una iglesia. Esta iglesia lo que dice, no, Jesús no viene, nosotros somos más o menos como Dios, en una interpretación muy pésima, de hecho sea paso, ¿verdad? Y al final es como que uno diría, no, pero son gente de un cristianismo de aquí que normalmente fueron por mucho tiempo cristianos, de padres cristianos. Sin embargo, no es que han dejado de ser creyentes, ¿verdad? Pero al final están creyendo mal, fueron engañados. Eso es una realidad. Y esto no solo en Estados Unidos, aquí hay grupos, hermanos, que de verdad ellos no creen en Jesús, no creen en que Jesús vuelve, no creen en el arrebatamiento. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque una de las cosas para que el arrebatamiento se dé es que nadie crea. Esa es aunque parezca extraño, es una de las condiciones, cuando no estemos apercibidos. Yo siempre he dicho en son de broma o de un chiste malo, pero al final yo digo, yo sé cuándo el Señor venga, yo sé cuándo el Señor viene, ¿verdad? Y entonces yo siempre contesto cuando me preguntan, no, nadie puede saberlo. Yo sí sé cuándo Él va a venir, cuando nadie lo espere. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando nadie lo espere, cuando nadie lo espere, hermano, cuando nadie lo espere. Y así está escrito. Entonces, veamos estos primeros 4 sellos y estos 4 jinetes y veamos en contexto y cómo podemos traer desde hasta Mateo 24 lo que se dijo en capítulo 6. Es como que en el cielo, y les dije la vez pasada, por eso era importante hacer la lectura, ¿verdad? De Mateo 24, que lo hicimos la semana pasada, recuerda, que hablamos de una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿recuerda? Entonces, y que sé que tengo que retomar eso porque algunos me han preguntado, hay que volver a retomar, pero entonces es la seguridad, la convicción, eso es lo que va a pasar. Entonces, después de esto va a pasar esto, es fijo, es claro, no hay dónde quitarse. Ese entonces implica esto y estoy debiéndoles que hacer algunos ejemplos que me solicitaron para ver ese entonces en una manera un poco más particular o más concreta. ¿Ok? Pero veamos esto, hermanos. Ven qué interesante. Vienen los sellos. Vean que en capítulo 6, y ahí los sellos, es lo que está pasando en el cielo. Recordemos esto, porque ya en capítulo 4, nosotros vimos ya capítulo 4, ¿verdad? De Apocalipsis, que es la adoración celestial. Después del mensaje, después del tiempo de la iglesia, fuimos a la adoración celestial, que yo quiero tocar la adoración celestial de capítulo 4 y capítulo 5 como un refrigerio enorme y gigante, porque capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis nos habla de qué y cómo debieran ser nuestros cultos. Es interesante porque me hace mucha gracia, porque en la adoración celestial lo que empieza es con los que están sentados en el trono, ¿verdad? Así empieza el culto, con muy poquitos, a veces con alguna semejanza con la iglesia, ¿verdad? Que a veces empieza la alabanza y todavía no estamos todos y ahí vamos, ¿verdad? Pero Apocalipsis es muy interesante, capítulo 4, porque dice que cuando empieza esta adoración, cuando empieza este tema, solo habían 4, pero después se reúnen 24 ancianos. Y después de los 24 ancianos entran todo un montón de ángeles, ¿verdad? Que volaban la figura de
de los seres vivientes. Y después se agrega al final, cuando usted ve toda la adoración al Cordero, al que está sentado en el trono y todo, bueno, usted ve un culto, pero ya si el culto al final se llenó el asunto, se llenó la iglesia, ¿verdad? Dicho sea de paso, bueno, estamos felices de que usted pueda retornar, si así usted lo tiene bien, ¿verdad? Regreso a casa, de verdad, es un retorno que estamos haciendo y con todas las especificaciones. Ya el domingo estuvimos ahí compartiendo algunos hermanos, pero bueno, usted órele al Señor, usted confíe en el Señor y usted guiado por el Espíritu. Nosotros estamos deseosísimos también de verles ahí, nos sentimos muy felices y gracias a Dios también que usted se conecta, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos, el regreso a casa. Vean esto, hermanos, y vamos a ver, porque en los sellos vamos a ver 4 poderes, 4 sellos y 4 caballos, ¿verdad? Sabemos que son 7, pero los primeros 4 yo voy a esperar desarrollarlos un poquito en medio que voy compartiendo con Mateo 24 y capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entonces, esta concordancia total entre Mateo 24, ¿verdad? Donde el Señor abre los sellos. Note qué interesante, hermanos, porque estos 4 sellos son cosas que están pasando en el cielo, recuerden. Dice, vean capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis, amados, ahí las hojitas sonando, porque estamos también, recuerde, deje su dedo apuntado ahí a Mateo 24, pero dice que los sellos, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, aleluya, ven y mira. Qué importante, hermano, esta frase, ven y mira, porque esta noche nosotros tenemos que saber que Dios nos está llamando a venir y a mirar. Venga y miremos qué dice la Escritura, vengan y miremos, vengan a la palabra, vengamos a la comunidad de fe, vengamos a la congregación de los santos, vengamos al caminar cristiano, vengamos a la santidad, vengamos al estudiar la palabra con pasión para obedecerla, no para conocer cosas, porque el que tiene conocimiento reparte verdad, pero el que tiene a Cristo reparte vida, y nosotros tenemos a Cristo, pero el Cristo de la gloria en nosotros también nos enseña que tenemos que conocerlo, vivirlo y darlo a conocer, que es nuestra visión y misión en la iglesia, conocerlo, vivirlo y darlo a conocer. Importante, entonces, ven y mira, hermanos, ven y mira. Esta noche usted abra todos sus oídos y sus ojos espirituales, su corazón, su mente, todo su ser y espíritu en mi cuerpo, para ver cosas que están aquí escritas para que no caigamos en error y que nadie nos engañe. Entonces, recuerde, el contexto ahora es, ¿verdad? Que vamos y Juan está en el cielo, está el Cordero. ¿Se acuerda qué fue lo que pasó? Porque Juan lloraba mucho, porque no había nadie que era digno. Sin embargo, el digno era el Cordero, y el Cordero es digno. Aleluya, Él es digno y podía abrir los sellos. Ahora, vamos a ver y veamos qué interesante, hermanos, porque el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes le dijo, ven y mira, y miré aquí un caballo blanco. Note, hermanos, vean el primer sello. Si usted ve Mateo 24:5, vea Mateo 24:5, amado. Le dije que tuviera el dedito ahí. Vean lo que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Vean lo que pasa con el primer caballo. Vean lo que pasa. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Note esto, hermano, porque este primero que sale aquí realmente es un falso Cristo. Ese es el falso Cristo. Este es un poder que se va a desatar en el primer caballo. Este poder el primer poder se llama el poder religioso. Mateo 24:5 dice, Jesús lo que dice es, vea que nadie, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y eso es lo peor, ¿verdad? A muchos engañarán. El primer sello, note que se está abriendo, hermano, es que el Señor nos revele esto, el Señor nos ilumine. Véalo, hermano, eso está pasando en el cielo, en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos dice que hay un poder que se llama el poder religioso, que es un poder engañoso,
porque este no es Cristo, ese es un falso Cristo, ¿verdad? Es la falsa religión, pero la falsa religión es lo primero, y Jesús lo advirtió en Mateo 24:5, mire que nadie los engañe, porque vendrán falsos, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, vendrán muchos diciendo y yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es el primer sello. ¿Estamos ahí, hermanos? Qué fácil va a ser esto hoy de los sellos, porque sé que el Espíritu Santo es suficiente, que nos puede enseñar y que siempre nos ministra y nos enseña y nos lleva y nos guía a toda esa verdad. Entonces, note ese primer sello y note 24:5. Ahí está el emparejamiento. Mateo 24:5 con Apocalipsis 6:1 y 2. El segundo sello, hermanos, que viene ahí, ¿verdad? Vean qué tremendo, hermanos, porque este poder religioso, ¿verdad? Está centrado y está ya en la tierra. Yo me voy a atrever a decir esto, y usted tiene que pensarlo, porque si hay un poder religioso. Bueno, ahora luego vamos a hablar de cómo emergen. Vean ese círculo que está ahí en pantalla, amados, ese circulito, ahí es donde van a converger todos esos poderes de estos primeros cuatro sellos, ¿verdad? Porque viene el segundo sello, ¿verdad? Que está en verso 3 de Apocalipsis 6:3, dice, cuando abrió el segundo sello, oí oí al segundo, ¿qué? Ser viviente. Vea, por cada sello hay un caballo y hay un ser viviente. Note, por cada sello abierto, ¿verdad? Entonces a Juan le dice, sube acá, cada vez. Y cuando abrió el segundo sello, oí la voz, ven y mira. Note, hermano. Por eso dice la referencia con ven y mira, porque esto es lo que realmente está diciendo el Señor. Ven y mira, ven y mira, ven y mira. Esta noche usted tiene, y yo también, que venir y mirar. Vengamos y miremos esto, y miremoslo de forma muy seria. A Juan le dijo, ven y mira, en el primer sello. En el verso 3, el segundo sello se abre, y el segundo ser viviente le dijo, ven y mira, Juan, para que nadie nos engañe, hermano. Si usted no quiere ser engañado, hay que mirar, hay que venir, hay que estar en el Espíritu, hay que vivir en la presencia del Señor, hay que vivir en los conceptos y en los principios de la palabra, amado. Eso es venir a Dios, eso es comer de Él, eso es mirar lo que está haciendo y ser obedientes a su obra. A Juan le dijo, ven y mira, y sale el segundo poder, y en ese segundo poder, lo que nosotros notamos, hermanos, es un poder bélico, se llama el poder bélico, y vea dónde está. Ese poder bélico, vamos a pedir, no sé quién me abre los micrófonos, pero cada rato tengo que el micrófono, por favor, que no me lo abran. Bueno, hermanos, ahí está, ya cerré todos, a ver si me funciona así. Pero vean el poder bélico, en el poder bélico, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, el caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Note, hermanos, y vamos a Mateo capítulo 24, versos 6 y 7. Ahí vamos, amados. 24, 6 y 7. Vea, y oiréis de guerras. Estoy en Mateo 24, 6 y 7, versos Apocalipsis 6, 3 y 4, ¿ok? Pero vea Mateo 24, 6, 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, hay un poder bélico que es una realidad y va a quitar la paz. Cuando hablamos del poder bélico, estamos hablando de todo esto. Ya vieron qué aconteció antier, ¿verdad? En esa ciudad, hermanos, impresionante, una explosión que no sé cuántos kilómetros abarcó, donde llegó el zumbido, ¿verdad? Un poco de especulaciones, pero esto era solamente un tema que aparentemente era un edificio donde habían algunos componentes químicos. Imagínense el desastre. Yo no sé por cuántos muertos van, pero el poder bélico, porque ahí también, dicen las noticias, se desarrolla todo un tipo de armamentos y, ¿verdad? Que las potencias y los poderes
humanos se están desarrollando. Hermanos, solo imaginémonos, el poder bélico es el segundo poder y este caballo bermejo viene con poder y se le da poder para que nación contra nación se levante, reino contra reino se levante, y entonces va a haber hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares. Cuando yo leí esta noticia, yo decía, qué vacilón, porque dicen que hasta Chipre llegó el movimiento. Imagínense, hermanos, que es impresionante. Yo no me lo puedo imaginar, pero por lo menos algo se imagina uno. Vea qué tremendo, porque este segundo sello lo que hace es quitar la paz. Si hay algo que está robando la paz al mundo, y robará la paz siempre a este mundo, es el poder bélico. Está, hermanos. El poder religioso está. El poder bélico está. Y las naciones hoy lo que hacen es amenazarse y si no me dices, y si no me aceptas, te tiro la bomba, y si no, yo le tiro la otra, y tienen que hacer pactos para que ninguno de los dos se les ocurra apretar el gatillo, ¿verdad? Pero el poder bélico está y está en manos de naciones muy poderosas y lo tienen. Entonces, esto que Jesús les dijo en Mateo 24, 6 y 7, ¿verdad? Que aunque fue en primera instancia un anuncio para Jerusalén, como lo vimos la semana pasada, fue un anuncio primero para Jerusalén, ahora lo está diciendo, en los sellos se están abriendo a nivel mundial, ¿verdad? Para el mundo, para todo el mundo. Entonces, el segundo sello, la paz será quitada de la tierra. Hay otro sello, y vamos otra vez a Apocalipsis. Les dije que ya estamos de aquí para allá, de allá para acá, con Apocalipsis, y note el otro caballo, ¿verdad? Y vi otro caballo. Y vean el verso 4, hermano. Salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder. Me interesa otra vez, vean el verso 3, ¿verdad? Ven y mira. Y le dijo al caballo bermejo. En el verso 5, otra vez le dijo, cuando abrió el tercer sello, en el verso 5 de capítulo 6 de Apocalipsis, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ¿qué le dijo? Hermano, dígaselo. Ven y mira, vengamos a Cristo, vengamos a la realidad de Dios, vengamos a las escrituras, vengamos a la participación de todos los santos con respecto a comprar de Él lo que la palabra de Dios dice, a comer de Él, del fruto de la vid, a vivir las escrituras, amados. Porque Él dice, vengan y compren de mí, miren lo que está pasando para que nadie nos engañe. Entonces, vean el verso 5. Cuando entonces le dijo, ven y mira, y miré aquí un caballo, ¿qué? El caballo negro, hermanos. Este caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Aquí viene otro poder, hermano. Un poder que ya está también en esta tierra, que se llama el poder económico. Vean estos poderes, hermanos. Vean estos poderes, porque estos poderes están listos ya para que cuando los sellos sean abiertos, esto está ya instalado. Esto está instalado. El poder religioso está instalado. Dicho sea de paso, sobre un lugar y un aspecto, hermanos, donde es interesante, por ejemplo, poder ver todo Roma y toda la parte romana o Roma, ¿verdad? Que no es un poder de fuerza, pero es un poder religioso, ¿verdad? Es una de las religiones con más militantes en el mundo, es un poder religioso. Igualmente los musulmanes, un poder religioso. Entonces notemos esto, porque también el poder bélico está en manos. Hoy vemos a China, hoy vemos a Estados Unidos, hoy vemos a Rusia y hoy vemos todo un montón. El poder económico, hermanos. Y cuando hablamos de este poder económico, nosotros tenemos que ver lo que dice Mateo 24:7. Vamos a Mateo 24:7, amados. En Mateo 24:7 dice, se levantará nación contra nación, ¿verdad? No, perdón, sí, estoy en Mateo 24:7, ¿verdad? Y dice, contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, las pestes y las hambres, el hambre, el poder económico. Hermano, ustedes escuchan la noticia, ¿verdad? Y a mí me hace mucha gracia porque yo cuando oigo la noticia, yo no pienso tanto en este asunto del coronavirus y si nos va a matar o no va a matar, que al final me voy con él a la Nueva Jerusalén y como digo siempre, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado, hay que buscar las reglas, hay que ser obedientes a las autoridades, hay que cuidarse mucho porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces cuidémonos mucho. Pero el poder económico, hermanos, es tal que cuando yo oigo esto, entonces resulta que si hacen la famosa vacuna,
o hacen la vacuna, a Costa Rica podría llegar como llega todo, como llega la moda 5 años después, 4 años después, 3 años después. ¿Por qué? Porque el poder económico está centrado, hermanos, y el otro día leía yo decía, ¿cómo es posible que hay, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene comprado yo no sé cuántos miles de millones de vacunas, ya las tiene pactadas, compradas, sin haberlas hecho? Y cómo Rusia, por otro lado, está ahí, tiene todo lo que tiene, y verdad, y en Costa Rica estamos, gracias a Dios, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, experimentando ahí con caballos. Entonces, no sean esto, parece que con muy gracias a Dios, de gloria a Dios, con muy buen resultado, para aliviar algunas cosas que sabemos que no es la vacuna. Pero vea el poder económico es un poder y se maneja así. Y aquí está pasando en el cielo esto, y el poder económico toma lugar, y se le da a este caballo negro venir con una balanza en la mano, diciendo, bueno, aquí ahora sí. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vean el verso 7 de Apocalipsis, porque ya vamos al 4º sello. El 4º sello, hermano, o sea, aquí un caballo amarillo. Ay, Señor, ahora sí. Viene el caballo amarillo, y cuando viene el caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre de muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Note, hermanos, que cuando está hablando de este cuarto, de este cuarto sello, estamos hablando de que en Apocalipsis, en Mateo, el Señor ya les había dicho a ellos de todas estas pestes, de todos los terremotos, y todo esto, dice, será principio de dolores, ¿verdad? Entonces el Señor ya había advertido, y cuando viene este otro poder que se llama el poder tecnológico, el poder de la tecnología. No sé si usted sigue las noticias, y hoy aquí el Costa Rica está dividido, y yo por eso el domingo hacía una intervención. Yo no quiero que como iglesia nos dividamos, hermano. Usted tenga paz, si usted es guiado por el Espíritu Santo, nosotros felices de recibirlo en la iglesia, pero si usted cree que usted tiene un tiempo donde mejor usted no está, hermano, nosotros respetuosamente, con todo nuestro amor, nos hará mucha falta, pero yo prefiero que usted se sienta en paz, amén, y que también, otra vez, porque hay otro momento, tampoco demos lugar a sentir al confort, porque el confort es otra arma del enemigo. Entonces, muy confortable no estar, no ir, ¿verdad? Tenemos que buscar ese balance. Yo se los digo en el amor del Señor, busquemos ese balance con sabiduría, con prudencia, con mucho cuidado, porque ustedes son más importantes, nosotros somos más importantes que hacer otras cosas que nos puedan exponer. Entonces, pero ve el poder de la tecnología. Entonces, cuando ya vi que me levantaron la mano y ya le doy la palabra, cuando el poder tecnológico ya está, hermano, está desarrollado. Es la ciencia, es la tecnología. Y este tiempo, hermanos, en el poder tecnológico, inclusive se habla de todo un montón de manipulación de cosas en la parte tecnológica. Ya la parte tecnológica a usted le hace que yo esté transmitiendo y usted está conectado, y hoy tenemos gente allá en Nueva York que está conectada, y a nosotros en la página de la iglesia nos sigue inclusive gente del otro lado del mundo, ¿verdad? Nos sigue gente de Corea, nos sigue gente de Brasil, nos sigue gente hermanos, de toda parte del mundo, y no somos así como, ¿verdad?, la super hiper iglesia. Hay unos 400 personas que nos siguen a través de lo que publicamos en las predicaciones de YouTube. Gloria al Señor, que está llegando el evangelio, y que ellos hacen preguntas. Bueno, es muy interesante, pero es el poder de la tecnología, y este poder ya está, hermano. Está, y es tan fuerte, hermanos, que tiene poder. ¿Qué es lo que va a pasar con esto, hermano? Solo imagínense estos poderes emergiendo todos a una misma, que eso es realmente en los 4 primeros sellos lo que está pasando. Los 4 poderes van a venir en el centro en un momento dado, y ahí es donde dice, vendrá la muerte de la tercera parte del mundo. La tercera parte del mundo será muerta, porque se le dio potestad cuando se abrió ese sello, que lo abrió el Cordero, y que dio potestad a estos caballos para venir y dañar a través del poder religioso, a través del poder bélico, a través del poder económico y del poder tecnológico, toda la tierra. Sí, Olguita. Don G,
no entendí la relación que tenía, o sea, o que tiene en el comparativo que estamos haciendo, a dónde está el tema de la parte, de esa parte de la muerte, de la cuarta parte de la tierra, o sea, ¿dónde se puede ver eso en Mateo 24? ¿Y por qué se habla de poder tecnológico si, bueno, yo no lo veo ahí, o sea, no sé. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la base para decir que es el poder tecnológico? Bueno, el poder tecnológico, por ejemplo, digamos, vamos a verlo y a explicarlo un poquito. Note que en el caballo amarillo, ¿verdad? Que es el cuarto sello, ¿verdad? El caballo amarillo, el que lo contaba tenía un nombre, muerte y Hades, y le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ahí es donde dice, ¿verdad? Le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra de matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vea qué interesante. En la parte tecnológica, este poder que se está moviendo en la parte de la tecnología, las capacidades, ¿verdad? Se empezó con algo inclusive nosotros lo aplaudimos y para muchos fue novedoso. Yo le voy a narrar el evento. ¿Usted recuerda cuando clonaron la famosa oveja Dolly? Creo que se llamaba Dolly. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Ok. Eso fue un clon, eso fue el poder tecnológico, pero cuando uno puede leer un poco, este poder tecnológico sobrepasó eso por mucho, ¿verdad? Y ahora están en las capacidades de las clonaciones y ellos tienen la capacidad de clonar hasta un montón de cosas y que se está haciendo, inclusive han quedado expuestos a través de la tecnología en donde se les ha salido de sus manos, por ser hombres naturales, normales, se les ha salido de las manos y han habido catástrofes de muertes, de muchas muertes, a través de la parte de la tecnología, en donde han querido, en toda esa parte de la ciencia, en toda esa parte de la avanzada, en donde han hecho, por ejemplo, algunos virus con un fin bueno, pero que al final salido de las manos ha producido un desastre. El poder tecnológico ha matado muchísima gente. Inclusive una de las cosas que en Rusia, ¿verdad? Esta parte del poder tecnológico fue tal que se dio y se sigue dando, y no solo ahí, ¿verdad? Podemos hablar de China, y ha matado mucha gente, pero montones de gente. Lo que pasa es que otra vez nosotros tenemos que volver y decir, Señor, de verdad que nadie nos engañe, porque a veces a nosotros las noticias nos llegan y nosotros no, a veces necesitamos llevarlas a la escritura y poder ver cómo de verdad esta parte de la tecnología en medio de todo este proceso, cuando Jesús había advertido y cuando Jesús advierte en 24/7, ¿verdad? Que la nación contra nación se va a levantar por el poder tecnológico. Hoy el que tenga más poder tecnológico es el que va a ganar la guerra. Vea que la guerra la hacen inclusive Estados Unidos en una de las cosas, en los últimos misiles que los responsabilizaron, ¿verdad? No se movieron, estaban ahí en el lugar del cuartel en Estados Unidos y el poder tecnológico lo llevó de tal manera que agarró y mandaron los misiles y nadie tuvo que ir hasta allá, sencillamente apretaron un botón y el asunto pasó de esa manera. Entonces, las pestes, muchas pestes a través de la parte tecnológica, muchas otras cosas que están pasando y que han pasado, y sin querer yo ser especulativo, ¿verdad? Inclusive, hoy podemos tener, antes se decía, no, es que nadie puede medir un asunto de un terremoto, nadie puede predecir. Sin embargo, hoy, a través de la tecnología, se dice que ya se pueden inclusive poder proyectar. Se puede decir. Entonces, el poder tecnológico es un gran poder que sí ha matado gente y matará mucha gente. El tema de toda la parte, cuando se dice que le da potestad de matar hasta la cuarta parte de la tierra, ¿verdad? Que es este sello, hermanos, ahí es donde van a converger todos estos. El poder religioso, el poder bélico, el poder tecnológico y el poder económico en ese centro. Y ahí es donde la gran parte de la tierra morirá. Ok, yo espero haber respondido. Si no, ahí me siguen preguntando. Gracias, don G. Ok, vean qué tremendo, hermanos, porque aquí está.
Vea los falsos cristos de Mateo, para hacerles el repaso. De Mateo 24:5, el primer sello, un falso Cristo. Apocalipsis 6, 1 y 2. Guerras, Mateo 24:6 y 7, el segundo sello. La paz será quitada de la tierra, hermano. Y cuando se habla de este segundo sello, ya saben cuál caballo era, ¿verdad? Vendrá y entonces no habrá paz y la paz será quitada. Y hoy el mundo no duerme, hermano. El mundo no duerme, o duermen con un ojo abierto y otro cerrado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto de las guerras pueden explotar. Y alguien diría, sí, siempre hay guerras, siempre han habido guerras. Sí, claro, siempre han habido, pero en este momento una guerra no implica lo que implicaba una guerra hace 50 años atrás o 100 años atrás. Hoy una guerra es a puros botones, hermano. Vea qué fue lo que pasó. Cuál fue el gran temor de Estados Unidos cuando estuvo en el desierto, ahora que fueron cuando la famosa guerra del desierto, ¿verdad? De los químicos, los famosos químicos de Saddam Hussein, que supuestamente los iba a tirar, y si los tiraba se moría todo Estados Unidos, y tal vez nosotros agarramos un poco la tecnología en todas estas pestes. Hambruna, Mateo 24:7, el tercer sello, un hombre con una balanza en la mano montado sobre un caballo negro. El terremoto, Mateo 24:7, pestilencias, en Lucas 21:11, habla de pestilencias. El cuarto sello es un hombre sobre un caballo amarillo cuyo nombre es muerte, porque todo esto va a matar, va a destruir, va a matar, hermanos, va a matar. Entonces, vean este cuadro, este comparativo. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados nosotros para la venida de Jesús? Estas son cosas que tenemos nosotros que hacer. Ahora, veamos ahora lo que va a pasar. Yo espero que ustedes tengan ya esto aquí claro, hermanos, amados. Si no, ustedes me preguntan, porque estamos todos para aprender. ¿Ven? Ok. ¿Estamos enteramente preparados para la venida de Jesús? Bueno, hay otra etapa, y ya vimos la primera, y vamos a entrar a la segunda etapa. Hay una segunda etapa en Mateo. La primera etapa era del 4 al 8, recuerden, amados, Mateo 24, del 4 al 8, que fue lo que Jesús dijo. Ahora, la segunda etapa están en los versículos 9 al 28, y se describe la gran tribulación, es decir, los otros 3 años y medio de la última semana de Daniel están descritos, y Jesús empieza en 24:9 de Apocalipsis y dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? 24:9, la segunda etapa de lo que Jesús dijo. Yo espero irme dando a entender. La primera etapa, están aquellos, los que son ¿verdad? Los 4 sellos, los 4 primeros sellos, del 4 al 8, Jesús narra, y lo que Jesús narra es lo que se narra en capítulo 6 de Apocalipsis. A mí me parece sumamente interesante y fascinante, porque estoy aprendiendo. Para la gloria del Señor, porque creo que yo debo estar listo y usted también. Yo quiero estar enteramente preparado. Hermanos, vean de 9 a 28. En el verso 9, Jesús empieza diciendo, en Mateo 24:9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Note esto, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí viene una referencia interesantísima. En este tiempo muchos morirán como mártires. Es lo que Mateo 24:9 dice. Y vean qué tremendo, vean qué casualidad, no hay casualidad. El quinto sello, hermanos, ¿verdad? Haga el redoble de tambores. El quinto sello que aparece en Apocalipsis, capítulo 6, del verso 9 al 11, narra lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, ya no hay nadie que llame a Juan y le dice, ven y mira, ¿verdad? Interesante, porque ya los 4 seres vivientes fueron los que dijeron, ven y mira. Pero ahora empezamos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Note, hermano, porque aquí en el lenguaje, en el verbo, en el lenguaje, hay mucho. Yo no voy a entrar hoy ahí, pero aquí hay mucho. Y yo podría decirles que en este tiempo hay muchos que van a morir como mártires. El quinto sello es eso, hermano. Ese quinto sello está trazado sobre esa parte donde se describe la gran tribulación. Es decir, esos últimos
3 años que están, ¿verdad? Que hablaba el profeta Daniel y vendrán. Hermanos, esto está hablando de muchos. Vean qué interesante, porque si ustedes ven las persecuciones que se han dado en Occidente, en Oriente, no, en Oriente, ¿verdad? Y que las hemos visto y ustedes ven noticias y a veces dicen, no, es mentira lo que ponen ahí en Facebook, que sí, son unos cristianos, que oremos, han visto eso, oremos porque los van a matar. Hermanos, eso es cierto, en mucha medida, y ustedes saben cómo. Es interesante porque cuando la narración de Apocalipsis, capítulo 6, ¿verdad? Dice, habla de esto, habla de los que son y han sido, veamos el verso 10, bueno, el 11, que ya, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y cuando uno ve, habla de la sangre de los decapitados. Hermanos, normalmente en estas zonas y en estas partes la gente los matan degollándolos. Así es como matan a los cristianos. Sí hay una persecución. Hermano, lo que pasa es que como nosotros no la vivimos, nosotros pensamos que la cosa está muy fácil. Como nosotros tenemos todas las posibilidades de ir o no ir, leer la Biblia, no leer la Biblia. No, hermanos, hay países en el mundo. Yo tengo el testimonio de una persona que vivió esto que yo les narro, que no es mentira, porque es una persona muy seria, es una persona con la que yo pude conversar. Y esa persona me hablaba con respecto, digamos, a la experiencia que vivió en las famosas iglesias de catacumbas, en las iglesias ocultas en estos países. Hermanos, y la reunión, el culto, vea qué tremendo, hermano. El culto era a las 12 del día. Y la experiencia, él dice que fue cuando le dijeron, bueno, hermano, a las 6 de la mañana a usted le toca irse. Y él decía, pero hey, tan largo es, ¿verdad? Si es hasta las 12, ¿verdad? Sin embargo, es que las personas son citadas para poder ir a la iglesia ese día y van entrando de uno en uno. Entonces uno se va a las 6 de la mañana, el otro a las 6:10, el otro a las 6:20, hasta que se cumpla todo la gente de la iglesia para que a las 12 del día empiece la congregación. Y a las 12 del día empieza y son 40 minutos, hermanos, de gozarse en comunión, ¿verdad? En donde la Biblia, hermanos, si usted parece que usted diría, no, hombre, este pastor le está hablando. No, estoy hablándole de 2 años, 3 años atrás, 4 años atrás, en donde la Biblia no la pueden mantener ni pueden tener. Entonces lo que hacen estratégicamente es que la Biblia la han cortado hoja por hoja y cada hermano de la iglesia tiene una hoja. ¿Aló? Pero como nosotros aquí tenemos 40 versiones en internet y cuando nosotros tenemos aquí no sé cuántas iglesias, 3.500 iglesias en este país, para nosotros eso no es un problema, no entendemos esa persecución, no entendemos eso. Y si se dan cuenta que esa iglesia está ahí, llega la policía y los mata. Y a todos los que estén ahí, sin preguntar, porque es un atentado, hay una ley que va en contra del gobierno. Usted es un terrorista cuando usted practica una religión que no es la religión del Estado. Y eso pasa, amados. Y nosotros vivimos, diría alguien, hermanos, viviendo el sueño de los justos. Tenemos que despertar, amados, porque la realidad, si no nos ha tocado, es por gracia y misericordia. Este hermano me contaba, hermano, y yo terminé de predicar a las 12:45, dice, y entonces íbamos de atrás para adelante, salí como a las 4 de la tarde de ahí, a las 5 de la tarde, dice, porque era como el último juntamente con el líder, ¿verdad? Que lo dirigía. Pero eso es una realidad, hermano. Y otra realidad que yo sé, que me las han contado y que es verídico, hermano, de gente cómo es perseguida y cómo sufre. Nomás yo podría decirles, y no puedo dar todos los datos, pero aquí nosotros tenemos retornos de misioneros, hermanos. Y les estoy hablando de la reunión que tuve hace 2 meses, en donde tuvimos que correr y ver cómo traíamos, cómo se repatriaba una familia, porque les dijeron, le damos 24 horas y no los matamos aquí, porque ustedes son misioneros, ustedes vienen a repartir el evangelio, ustedes, y les dieron 24 horas, hermanos, por pura gracia y misericordia del Señor. Eso es verdad, esa es la realidad. Nosotros seguimos durmiendo. Nosotros a veces, hermanos, perdón, tenemos que despertar, iglesia, a ir valientes a congregarnos, valientes a predicar, valientes a pagar el precio por Cristo, valientes para poder ir y hacer las cosas, hermano. Porque los días están así. Por eso es que a veces nosotros
pensamos que todo el mundo está bien y que todo está muy bonito, ¿verdad? Pero no, hermanos, hay otros hermanos sufriendo al otro lado del mundo. Hay gente que está pagando la vida y está poniendo la vida por Cristo. La está poniendo, hermanos. Y aquí también, en este país, no crean. Bueno, ya me emocioné. Habrá terror y grandes señales del cielo que anuncien el gran día de la ira de Dios. Jesús lo ha advertido y en Lucas 21:11. Veamos el sexto sello, hermano. Vean el sexto sello en capítulos Apocalipsis 6, 12 al 17. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió como la sangre y las estrellas del cielo cayeron. Ve qué interesante, sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, hermanos. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían los montes a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, aleluya, y de la ira del Cordero. Note, de la ira del Cordero, ya no el Cordero manso que puso el otro cachete, que dijo, si quieren me matan, si quieren hagan conmigo lo que sea, que no levantó su voz, que no quebró la caña cascada. No. Aquí viene el otro, que es el león de la tribu de Judá. Y él dice, y escóndanos de aquel que es de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Yo quiero que usted vea en el registro paralelo, que es el que tenemos con Lucas 21:11. Vean, ahí está Lucas 21:11, amados. Lucas 21:11. Dice, habrá grandes terremotos. Fue lo que es el mismo de las señales de cuando Jesús estaba, ese es el paralelo en Mateo 24, que también nos cuenta Lucas. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo Lucas describe lo que en Apocalipsis 6, en este sello, se está hablando, hermano, del desastre de la naturaleza. El quinto sello nos hablaba de los mártires, el sexto sello nos habla de los desastres, hermano, de los desastres de la naturaleza. Claro, hermano, vea que el mundo hoy ya no se pega una con respecto, digamos, a la parte esta de la naturaleza, de los desastres de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el sistema ecológico está también tambaleándose. La creación está gimiendo a una por ver a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy oímos de la Antártida, hoy oímos oímos de los polos, hoy oímos de todo como las grandes cuestiones, hoy la parte del sistema natural, hermano, ya ni se sabe si es invierno o es verano. Con suerte sí llueve, con suerte no llueve. Neva cuando no tiene que nevar, llueve cuando no tiene que llover, es decir, y esto está ocurriendo, ¿verdad? Ahora, vean qué tremendo, porque también dice en Israel, muchos se entregarán mutuamente, y Mateo 24:10 y también Belca 10:21, cuando vemos Mateo 24:10, vemos que el Señor había hablado y muchos tropezarán. Entonces, otra vez, ahí aparece entonces, y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, vemos el engaño, vemos esta iniquidad, vemos esto que está aconteciendo, hermanos, el engaño, cómo está tomando, cómo Israel, muchos se entregarán mutuamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una división. Hoy hay una división. Hoy hay una división. En Israel no, es que a nosotros nos presentan una cara, pero cuando usted oye, usted ve y usted investiga, hermanos, hay cosas que se dan. Hay asuntos muy duros y muy difíciles en ese país. Ahora, el engaño y la iniquidad tomarán el poder. El amor se enfriará, hermanos. Es decir, que muchos apostatarán de la fe, y que fue lo que Jesús habló en Mateo 24. Vean el verso 11. Vamos al verso 11, Mateo 24, verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
sino, esto es como leer La Nación. Vean las cosas que están pasando, hermano. En este país ya no importa. Ya por allá encontraron una señora que la tiraron por allá juntamente con la hija y la mataron. Y el hombre le dio fuego a su casa. Hermanos, ¿qué es esto? ¿Dónde está el amor? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no somos ya gente sensible? Ya aquí no es un problema ver noticias de muertes, de asesinatos. Ahí nos sacan en la tele como un hombre, no sé si lo vieron, sicarios ahí le dieron no sé cuántos balazos, hermano. Hermano, el amor de muchos se enfriará. Según de Tesalonicenses también, quien persevere hasta el fin, experimente el regreso de Jesús e ingresará en su reino milenial. Mateo 24:13, y vea lo que dijo Jesús, hermanos, con respecto a esto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. La perseverancia, y hablé el domingo de la perseverancia, ¿verdad? No quiero quitarles más, porque necesito solo esta parte de la tercera etapa, que es la última etapa, la tercera etapa de Mateo, hermanos. Esta sección, Jesús describió las señales que identificarán este periodo de tiempo. El versículo 15, leámoslo. Bueno, ahí está en pantalla. Por tanto, dice, cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. Eso es lo que el Señor les dijo. Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta. Es decir, ¿cuál era aquella abominación desoladora, hermano? En otras palabras, el hombre del sacrilegio se llama, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel, amados hermanos, nos habló de dos de ellos, de dos tiempos de una abominación desoladora. El primero fue cometido por Antíoco Epífanes, era un sirio, el sirio que atacó y destruyó Jerusalén, ¿verdad? Y del cual también Daniel había escrito, y de su parte se levantarán tropas y profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Esto se dio, hermano. Pero recuerden, la profecía es cumplida y por cumplir, ¿verdad? Tiene esa forma. Ahora, la historia ha confirmado que Antíoco Epífanes asoló Jerusalén en el año 170. Y en esa ocasión, ¿verdad? Más de 100,000 judíos, hermanos, oiga, 100,000 judíos fueron asesinados. Y interrumpió este hombre los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Esto fue la primera abominación desoladora. Viene otra parte, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje el Señor estaba indudablemente refiriéndose a la segunda profanación, en la cual aludió el profeta Daniel en Daniel 12:11, que según creo, ¿verdad?, consistirá en una estatua, en una imagen del anticristo que será instalada en el templo. Y hermanos, ustedes saben que este asunto del templo es un asunto que se está oyendo, pero que posiblemente ya se está dando. Eso se va a dar. Esa reconstrucción del templo se irá a dar. Cuando la profecía en Daniel 12:11, y es interesante porque cuando estamos hablando de Daniel, estamos diciendo, es más, voy a leerle qué dice Daniel 12:11, perdón que me perdió aquí Daniel 12:11, vea lo que decía Daniel. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuántos? 1290 días. Es decir, ya habíamos sacado esta cuenta, hermano. Y esta cuenta, cuando se cuenta, la cuenta sale. Estamos muy próximos en el tiempo, porque si hablamos, vea lo que está diciendo. Él está diciendo que son 1290 días. 1290 días. Es decir, 2000. En el 2000, ¿verdad? Menos otra cuenta que hay que hacer ahí, pero estamos muy, muy próximos. Entonces, ¿qué es importante? Y ya le voy a dar la palabra a doña Eugenia. La abominación de la desolación, de la cual habla Daniel, encontró su primer cumplimiento aproximadamente 150 años antes de Cristo, con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Acerca de esta habla Daniel 11:31. Cuando usted ve a Daniel 11:31,
Daniel ya había profetizado, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán de continuo el sacrificio y podrán la abominación desoladora. La abominación de la desolación tuvo parte de su cumplimiento en el 70 a través de los romanos que destruyeron el templo, ¿verdad? Y Jesús, eso fue lo que Jesús les había contado a ellos. Ahora, pero la abominación de la desolación de la que habla Jesús en Mateo 24:15 recién se producirá con el anticristo y su cumplimiento principal se llevará a cabo en la segunda mitad de la última semana de años anunciada en Daniel 12. Hermanos, esto es una de las grandes realidades. En medio de la tribulación, Dios está conmigo. Doña Eugenia. Pastor, eso de la abominación, cuando se quite esa continua abominación, ¿qué es? Porque yo una vez había oído decir que bueno, espero no ofender a nadie, ¿verdad? Que la Iglesia Católica lo que hacía en la misa era crucificar de nuevo a Jesús y hacer no sé qué, y que eso era la abominación, esa cuestión, el continuo sacrificio. Entonces, yo no entiendo si es el continuo sacrificio, ¿qué es? ¿Es lo que llaman misa o qué es? No, yo creo más bien que, sin querer uno especular, cuando está hablando de la profecía de Daniel en la abominación de desolación, está hablando de eventos muy específicamente en medio del pueblo en un tiempo preciso. Estamos hablando de la última semana de Daniel y esto se tendrá que dar exactamente ahí, porque la escritura dice que el Señor vendrá y pondrá los pies sobre el monte de Sión, literal, los pondrá. Y toda esta abominación se dará en medio de Jerusalén, ¿verdad? Porque si la... ¿Pero qué es el continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo sacrificio? Es que... ¿Quién hace eso? De hecho, por ejemplo, digamos, la práctica de los sacrificios religiosos, ¿verdad? Son para casi todas las religiones. Los musulmanes tienen su ritual, los católicos tienen su ritual, los evangélicos, aunque usted no lo crea, está su ritual. Pero el punto está en que cuando hablamos específicamente, porque eso será el continuo sacrificio, es porque fue cortado, pero fue cortado porque esa era la forma que Israel adoraba a Dios. Porque Dios le había dicho, tienen que llegar y presentar ofrenda. Así era como funcionaba. Pero una vez que Jesús viene, ya no quedaba más sacrificio por el pecado. Sin embargo, Israel siguió haciéndolo. Cuando este hombre viene en esta primera abominación desoladora, lo corta el sacrificio. Y después, el sacrificio continuo, entonces esa es una ofrenda que se da sin razón o sin, por ponerlo así, por ponerlo en frases, si es un poco más amplio, pero es poner o hacer un ritual en el cual creo que estoy adorando a Dios, sin embargo, Dios no necesita que yo haga eso para que la gracia y la misericordia abunden y sobreabunden sobre mi vida. Es decir, que el sacrificio de Cristo fue, entonces, hay un sacrificio que continuo, entonces uno ve a la gente haciendo cosas, y así somos, haciendo cosas con tal de ver si queremos ser favorecidos por Dios, cuando no necesitamos. Dios es Dios soberano y poderoso. Entonces, hay un continuo sacrificio. El hombre sigue presentando lo mejor de él, que lo mejor de él es abominación delante de Dios, porque es como trapo de inmundicia, dice la escritura. Por eso habla de ese sacrificio que el hombre sigue presentando, como Adán en el Edén cuando se escondió y quiso después hacer esto, como Caín y Abel, y ahí podemos seguir en la historia de la iglesia y encontramos mucha gente, pero de eso se trata. Yo, sin embargo, podría ampliar en otro momento más sobre el sacrificio continuo, más, y voy a investigar más, ¿le parece? Ok. Perfecto. Sí, creo que Olguita dijo algo. Sí. Entonces, sería muy interesante eso del continuo sacrificio, porque yo lo que le estoy entendiendo a ustedes es que, digamos, cuando ese señor, ¿cómo era? Epifanias, bueno, ese señor quitó el continuo sacrificio, era lo que ellos hacían
como parte de la ley, ¿verdad? Que ellos tenían Ajá, establecida. ajá, Pero digamos, en el caso de nosotros los cristianos, digamos, yo no sé si eso es un continuo sacrificio, pero yo me pongo a imaginar que va a llegar un momento en que nos será quitada, digamos, incluso hasta la Santa Cena, porque es un recordatorio de lo que Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz, ajá. Sí, ¿verdad? Y eso podría ser que nos lo quiten, y eso dijo el Señor que hasta que eso se quitaría hasta que Él venga, ¿no? sí, claro, pero por eso le digo, es que el tema va más sobre el asunto de es que otra vez, por eso le digo que el poder religioso es muy fuerte en este mundo, de los fuertes, porque ya la Biblia nos dice, no queda más sacrificio por el pecado, ya no hay más, hermano, vea, si usted quiere se ponga de rodillas sobre granos de maíz, si usted quiere va al culto todos los días y a cada rato, si usted quiere, hay cosas que Dios nos demanda, hay sacrificio que nosotros tenemos que presentar, que es el sacrificio que dice Pablo, ¿verdad? Un sacrificio que es inteligente, ¿verdad? Es nuestro culto racional, presentando nuestros miembros, ¿verdad? Pero ya no queda más sacrificio por el pecado. Por eso es que esto es muy interesante, porque en medio de todo esto, cuando hablamos de la abominación desoladora, de lo que habló el profeta, estamos diciendo que hay cosas y lecciones que nosotros no podemos desperdiciar ni desprender. Hay que entender en qué tiempo estamos. Por eso es importante ubicarnos en el tiempo. Si estamos en el tiempo de la iglesia, y yo creo que estamos al final de Filadelfia y al principio de la Odisea, ¿verdad? Yo estoy diciendo, bueno, que entonces la palabra de Dios va a permanecer para siempre, así como las palabras del Señor se cumplieron en la destrucción de Jerusalén y el templo, las advertencias en cuanto al juicio final hallarán un cumplimiento exacto, punto, ¿verdad? Entonces, ya yo no puedo sacrificar más porque Él lo hizo todo por mí. Lo que pasa es que cuando estudiamos esto de los sellos y el apocalipsis, y vendrá, hermano, es que la religión, el poder religioso es muy fuerte, es demasiado fuerte, y hoy se ha juntado con el poder económico, y hay cosas que se están haciendo pensando que son de Dios y no son Dios, y la gente cree que eso es así, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y tenemos que ampliar. Entonces, el sufrimiento de los judíos, van a padecerlo, ¿verdad? Y fue terriblemente doloroso, pero el tema es que eso va a seguir dándose, ¿verdad? Y como en el mundo tendremos aflicción. Entonces, yo creo que las advertencias están ahí, hermanos. Y como muchos de los discípulos de Cristo guardaron las advertencias y huyeron de Jerusalén. Recuerda, Jesús les dijo, cuando ustedes vean rodeado Jerusalén, huyan. Y cuando dice, cuando vengan esos días, huyan. Y yo creo que muchos huyeron de Jerusalén y por ende fueron salvos de la destrucción. Nosotros también, amados, debemos guardar su palabra para ser salvos del juicio venidero y la destrucción del infierno. Nosotros hemos sido salvos por la obra de Cristo, mas ahora debemos seguir siendo salvos por su vida, hermanos, y guardarnos en el testimonio y guardarnos, hermanos, en la santidad, que es un camino que no se termina, que no se acaba, que no es que ya soy santo y ahora sí, no, es una vivencia de todos los días, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero bueno, este es un panorama de los sellos y de Mateo 24, y yo espero que el Señor nos ayude en esto, y me encantaría cerrar solo orando un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, las lecciones que debemos no olvidar es para no caer en el engaño, Señor, que de verdad tu palabra permanece para siempre, que tú hiciste una obra perfecta, completa, Señor, que ya no hay más sacrificio por el pecado, que nosotros debemos de acudir a la obediencia, a la fe, en el nombre de Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Que seamos una iglesia no solo militante, una iglesia que se expone, una iglesia que se rinde, una iglesia que arriesga su fe en el nombre de Jesús, una iglesia que arriesga su fe, y arriesgar la fe es saber comprar la verdad y no venderla, ser valientes, ir, Señor, y hacer las cosas por la obra que tú hiciste antes. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esto, Señor, y que de verdad podamos ver con inteligencia, sin querer reaccionar o sin querer, Señor, manipular o sin querer especular, Señor, sino que más bien veamos que estamos en un tiempo en donde que inteligentemente y en sabiduría por tu Espíritu Santo podemos ver lo que está aconteciendo en el mundo, que nos dice que estás por regresar.
estás por regresar, Señor, porque esa es tu promesa. La palabra tuya nos dice que usted volverá en unas nubes y todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Ay, amados, no saben cómo agradezco a Dios por ustedes. Agradezco a Dios por la iglesia. Agradezco que se hayan conectado. ¿Por qué? Porque esto es iglesia. Porque en esto todos nos juntamos. Necesitamos seguir orando. Cuídense mucho, hermano. Yo sé que hay muchos que están trabajando, hay muchos que tienen que desplazarse de aquí para allá. Cuídense, amados, en el nombre de Jesús. Sí, el Señor es bueno, no es por temor, es por amor. No es porque temamos, es porque es prudente también pues cuidarse. Así es que vamos adelante, que el Señor los bendiga y gracias por ser iglesia, gracias por estar conectados, gracias por permitirme servirles. Es mi placer y entre todos vamos a ir adelante en esto. Amén.